Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte un revisado a profundidad de estos Gravastar Sirius P5 estuche. Mira, el estuche brutal. Mira, este estuche a mí me encanta. Es un estuche de metal inspirado en ciencia ficción, y quiero mostrarte también unas imágenes donde yo hice el unboxing, donde muestro una serie de estuche, y son los únicos audífonos que están desarrollados con estuche intercambiable. Por eso dije que este revisado lo voy a empezar hablándote de precios, porque mira, los precios vean de la siguiente manera. Un estuche cuesta $89.95, otro estuche cuesta $79.95 y otro $69.95. Y si quieres el combo completo, como te estoy presentando en las imágenes, pues te van a costar un total de $140. Voy a hacer un paréntesis para mostrarte todo esto más de cerca. Quiero mostrarte el estuche, el cual viene con tres diseños. Viene con este diseño blanco, preciosísimo. Viene con este transparente y viene con este de metal, parecido a la generación pasada. También viene con este cable de USB-C a USB tipo A para nosotros recargar la batería del estuche. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. Para nosotros probar los tres estuches o estos tres diseños, pues también es muy sencillo. Simplemente quitas este tornillito que tú ves acá, lo retira, y de esta manera podemos nosotros usar cualquier estuche. Presionamos acá y podemos colocar este estuche, por ejemplo. Fíjate, lo cierra y ya tú tendrías un estuche transparente, como en este caso. Y en caso de que tú lo vayas a usar por mucho tiempo, pues es fundamental que coloques el tornillo aquí en la parte de abajo. Y me llama poderosamente la atención que, aparte de que podemos variar el estuche, también tenemos en la entrada USB tipo C aquí en la parte de abajo, y también tenemos el botón para nosotros sincronizarlo. Recuerda que estos audífonos vienen con Bluetooth 5.2 y tienen un alcance de hasta 10 metros. Mira, para retirarlo muy fácil. Presionas aquí, como no tiene el tornillo de seguridad, pues simplemente tú con tu dedo empujas hacia arriba y ya. Ahí te da opción a tu poder probar el siguiente estuche, que también funciona de la siguiente manera. Lo colocamos así, lo cerramos, y fíjate qué chulería. La verdad es, chicos, que solo por esto creo que vale cada centavo. Bien, visto ese gran concepto de nosotros poder intercambiar los estuches, déjame hablarte ahora de la tecnología. Me encanta que el estuche, y siempre lo resalto, es un estuche que viene con pines de carga magnéticos. Ahora quiero hablarte de la autonomía en el estuche. Con una carga completa tenemos una autonomía total de 40 horas. Y los audífonos te brindan una autonomía de 8 horas. Y en caso de que tú seas un usuario que hables mucho por teléfono, pues hice una prueba al aire libre donde te voy a mostrar, mi experiencia en cuanto a las llamadas, y también voy a decirte si son independientes entre uno y otro. Primero que voy a hablarte es qué tan confortables son. La verdad es que no importa el ejercicio que tú hagas, estos audífonos no se caen. Puedes entrenar como tú quieras. Fíjate, se ajustan muy bien a tu oído, a pesar de que no tienen almohadilla, que es un punto que hay que tomar en cuenta. A pesar de que no tienen almohadilla, se ajustan perfectamente al oído, y me gustó muchísimo de la manera que hicieron esto, porque son muy cómodos. De hecho, y sin temor a equivocarme, y como dice el título de este video, son los rivales perfectos para los de Apple. Y es que compiten con los de Apple de tercera generación, ya que no vienen con almohadilla. Sin embargo, en cuanto a la ergonomía, son iguales o mejores. Porque que este diseño no te engañe, porque es un diseño muy chulo, se ajusta perfectamente a tu oído, se oyen bien, y aparte de esto de que se escuchan bien, vas a tener una excelente experiencia en cuanto a las llamadas. Me encanta que son independientes en una llamada. Vas a poder usar tanto el lado izquierdo como el lado derecho en una llamada. Y esto es brutal, porque si se te descarga uno, lo pones a cargar. Mientras vas hablando con uno, pues lógicamente el otro se va recargando. Y así vas a tener tus manos libres todo el día. Y eso
que basada en la experiencia que yo he tenido, con un solo, óigame bien, comparándolo con los de Apple, en un solo a mí la batería me duró mucho mejor con esto. En los de Apple, la batería yo tengo que recargarla 2 veces en un día, meter los audífonos en el estuche y recargarlo por lo menos 2 veces en un día completo. Te estoy hablando de una jornada de trabajo de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Sin embargo, con esto, con una sola carga, tú vas a tener todo el día, y esto es algo que a mí me encantó. También, si lo pones a recargar por unos 10 minutos, te proporciona un montón de horas súper rápido. Así, chicos, que me gustó muchísimo la autonomía de batería, brutal, ya sea en conversación o ya sea disfrutando de contenido multimedia. Te vas a dar cuenta de que esta batería es muy buena. También me fascinó de que sean independientes. Yo siempre resalto esto cuando hago, ¿verdad?, un revisado a los auriculares. A mí me gusta siempre resaltar el tema de que sean independientes en una llamada, porque así vas a tener tus manos libres todo el tiempo, y en caso de que tú, ¿verdad?, andes conduciendo, como en mi caso, que casi siempre estoy manejando, pues es súper importante que sepa que estos Gravastar Sirius P5 te van a brindar una autonomía de batería muy buena. Y estos pasan a ser otros audífonos de mi uso personal. La verdad es que yo me voy a volver loco, porque yo tengo un montón de audífonos que lo uso, ¿verdad?, para uso personal, y esto acaban de entrar en ese rango de yo poder usarlo todos los días, porque me fascina cómo suenan, tienen un gran sonido, y aparte de esto me gustó muchísimo este diseño, que la verdad no me canso. Yo puedo pasar el día completo con estos audífonos y la fatiga es muy menor. Ahora quiero hablarte de la tecnología multimedia. También quiero hablarte de la cancelación de ruido, que no lo dije en esa otra prueba que hice, y es que la cancelación de ruido no es en los audífonos, sino es en los micrófonos. Y al tener cancelación de ruido en los micrófonos, pues esto es bueno, porque esa certificación te va a dar la seguridad que cuando tú estés conversando y haya mucho ruido de fondo, pues los audífonos solamente se van a concentrar en tu voz. Y basado en mi experiencia, que llevo ya 2 semanas con ellos, pues no tengo ninguna queja de que, por ejemplo, cuando estoy en una conversación, no tengo una queja que me digan: fulano, de fondo hace mucho ruido, la persona que está detrás de ti hablando se oye más que tu propia voz. Y debo decirte que en ese sentido están mejores que los AirPods Pro generación 2. Porque yo uso mucho los AirPods Pro generación 2 y tengo muchas quejas de las personas de que, por ejemplo, cuando estoy conversando, pues la gente tiende a decirme que o la música de fondo se oye mucho o los ruidos de fondo se oyen demasiado. Sin embargo, con estos, ¿verdad?, Gravastar Sirius P5, pues me encantó de la manera que desarrollaron los micrófonos. Tenemos 2 botones físicos, uno en el izquierdo y otro en el lado derecho. Los 2 son independientes para las funciones multimedia, y esto es buenísimo, porque en caso de que tú solamente quieras usar un audífono, pues vas a tener la opción de usar las funciones multimedia tanto en el izquierdo como en el derecho. Y basado en mi experiencia, me gustó muchísimo de la manera que desarrollaron esta tecnología, porque son súper precisos. De hecho, si tú eres muy brusco a la hora de tú presionar, pues no te van a funcionar. Para tú agarrar las funciones multimedia tienes que ser un clic suave. Simplemente topas con tu dedo suavecito y vas a sentir que te va a responder. Y me encanta cómo funciona a la hora de tú responder llamada, de hacer cambios de llamada entre una llamada y otra, de hacer también reproducción de música, salto de canciones, volver a la canción siguiente o regresar a la canción anterior. Pues te vas a dar cuenta de que la parte táctil trabaja muy bien. Hay 2 cosas que me encantan de estos audífonos, y te lo voy a decir antes de pasar a hablarte de mi experiencia en cuanto a la calidad de sonido, y también hablarte de mi experiencia en cuanto a
juegos, porque tiene una certificación gaming que tú lo activas y eso te da una mejor experiencia a la hora de tú estar jugando videojuegos. Y si sumas que viene con esta gran autonomía de batería, si tú tienes por ejemplo un Nintendo Switch o tienes una consola que viene con tecnología con Bluetooth, pues no vas a tener que comprar otros audífonos, porque esto te van a dar un rendimiento súper brutales. También es bueno resaltar que me gusta mucho el audio porque yo lo he estado usando, ¿verdad?, con el volumen a tope y el rendimiento de la batería sigue siendo el mismo. Recuerda que si tú disfrutas de mucho contenido multimedia y te gusta escucharlo a un volumen alto, pues la batería se va degradando porque lógicamente tú tienes los audífonos a tope. Pero me gusta que esto, aunque tú le estés dando caña, tú vas a sentir que el rendimiento de la batería sigue siendo bueno. Y de verdad, chicos, que yo estoy enamorado de esto Gravastar Sirius P5. Tengo una cantidad de audífonos brutales aquí en mi casa y esto acaban de entrar en el renglón de los audífonos que me gustan. Y quiero ahora concluir lo del sonido, y es que suenan bien. Para este precio, la verdad es que no vas a encontrar nada mejor. Pero ahora déjame hablarte de algunas tecnologías que a mí me hubiese gustado que lo tuvieran, y es que el estuche no viene con carga inalámbrica. Ustedes saben que esa es la tendencia hoy en día, que el estuche tenga que venir con carga inalámbrica, y lamentablemente esto no llegaron con carga inalámbrica. No sé si es por el concepto de que estamos delante de que tenemos estuches intercambiables, quizá por eso no pudieron agregarle la certificación, pero sí tienen certificación IPX4, que me parece a mí que es más importante que verdad que el estuche venga con carga inalámbrica, porque a la hora de nosotros estar entrenando, haciendo ejercicio extremo, pues te viene mucho mejor el tema de tener certificación IPX4, porque si sudas mucho o si estás al aire libre y empieza a llover, pues no pasa nada, porque estos audífonos vienen con esta certificación a prueba de derrame, y de hecho lo he estado probando y no tengo ningún problema en ese otro sentido. ¿Vale la pena invertir en este producto? Te lo voy a decir no porque haya sido un producto patrocinado, porque si a mí la verdad no me agradara mucho, pues yo lo digo, y es lo que hago yo siempre con las marcas, que yo le digo antes de yo aceptar la colaboración, siempre le digo que me gusta ser una persona imparcial, me gusta decir las cosas como son, y si ¿verdad? La marca desarrolla un producto de calidad, pues en la mayoría de los casos ellos no tienen problemas con eso. Y es el caso de los desarrolladores de Gravastar, que estamos delante de un producto que viene con un gran precio y unas prestaciones muy buenas. Puntos que no me gustan: que el estuche no vino con carga inalámbrica. En cuanto a todo lo demás, me fascina. Recuerda también que vienen con detención de movimiento, con detención de llamada. Y es que una vez que tú lo sacas del estuche, pues automáticamente ellos se conectan. También vas a poder activar el modo multimedia o el modo juego con tan solo presionar la parte táctil. Voy a dejarte más información en la descripción de este video. Quiero que me dejes en la caja de comentarios si te comprarías tu combo completo donde vienen todos los estuches, o te comprarías el que vale $79. Ahorrarías dinero, vas a tener un producto de calidad, y si decides hacerlo, te recomiendo este estuche, el de metal, porque la verdad es que se siente de buena calidad, y cuando tú lo sacas en la calle, cuando tú vas a usar entre uno y otro, la gente siempre como que wow, se queda mirando, ¿y qué audífono es este? Porque chicos, se ve muy brutal. Llegamos a la parte final. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y te veo en la próxima entrega.